Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema en la misma línea que las últimas reflexiones, porque necesitamos entender de por qué os digo que nos ha sido robado nuestro Cristo y ha sido sustituido por un falso Cristo. Afirmación que en realidad no me pertenece, sino que es la tesis, la afirmación que hicieron en el Congreso de 1950 los hermanos Wieland y Short. Eh, pero antes de entrar en nuestra reflexión, me gustaría hacer unas consideraciones. En primer lugar, eh, quiero deciros que por fin ya tengo el equipo completo, tanto el ordenador como la mesa de mezcla. Ayer preparé un vídeo, pero quería subirlo en el canal de Telegram, luego me di cuenta que era demasiado grande, no me lo permitía. Así que os prepararé unas fotos, unas imágenes eh, y, y las subiré en el canal de Telegram, ¿verdad? Pero quiero agradecer a todos aquellos que son fieles a Dios y que han entendido eh, este ministerio, su obra, ¿verdad? Aunque estoy tratando de hacer cambios importantes, incluso vamos a tener un canal secundario. Incluso estoy pensando en cambiar el nombre de este canal porque creo que hay un problema y me gustaría que me deis vuestras opiniones, ¿verdad? ¿Cuál es vuestra opinión con respecto a este asunto, ¿verdad? Pero hay mucha gente que es confusa. ¿Por qué el último mensaje del cuarto ángel? No entienden el mensaje del Apocalipsis 18, ¿verdad? Y ahí aparte de los tres ángeles, hay un cuarto ángel que ilumina la tierra con su gloria. Pues este es el mensaje del cuarto ángel, que es Cristo mismo, ¿verdad? Es justamente lo que tratamos de averiguar en estas reflexiones últimas, ¿no? Estamos hablando de este ángel, que es Cristo mismo, pero por alguna razón creo que está generando mucha confusión y estoy buscando la explicación de por qué el mensaje no llega, ¿verdad? ¿Por qué tan poca gente capta tan mal este mensaje? Eh, en fin, estoy pensando en cambiar el nombre del canal. Me surge un nombre que yo creo que es el tema que más presentamos sobre todos, venir a la boda, ¿verdad? Mateo 22. Versículo 4 especialmente, ¿verdad? Todo está predispuesto, preparado, venid a la boda. Algún día tenemos que tratar este capítulo de Mateo 22 porque creo que no está comprendido en su profunda realidad. Eh, pero en fin, quiero deciros que tengo el equipo completo, estoy tratando de hacer cambios, estoy tratando de hacer lo que sea necesario para que el mensaje llegue. Este es el único propósito. Y quiero volver a pediros a este grupo fiel, ¿verdad? Que no son muchos, pero los que sean, que oren por todos aquellos que han decidido con sus ofrendas apoyar este ministerio y que podamos seguir con nuestra obra, ¿verdad? Eh, a medida que voy avanzando, incluso con respecto a este canal secundario, os voy a dar datos. Voy a compartir sobre todo en el canal de Telegram todas esas novedades y también necesito vuestras opiniones porque creo que el mensaje es tremendamente importante, es el mensaje para este momento y creo que lo necesitamos todos, ¿verdad? Bien, el tema que vamos a tratar hoy es la humanidad del Hijo de Dios lo es todo para nosotros. Y como os dije antes de entrar en el tema, eh, estos últimos tiempos creo que los hermanos de distintos ministerios, ¿verdad? Creo que han comprendido mal la obra de este ministerio, de mi ministerio, ¿verdad? Creo que tratan de entender de que es una crítica personal a las personas
y no al mensaje. Porque veo distintos mensajes que se comparten, ¿verdad? Y se están formando grupos, ya lo estamos, ¿verdad? Ya son grupos, pero no debería de ser así en realidad, ¿verdad? Porque todos debemos de estar unidos en el espíritu. Pero creo que en lugar de fomentar la unidad en el espíritu y en el mensaje como debe de ser, se está fomentando, y creo que nosotros no entendemos Apocalipsis 18:4. Honestamente. Y el final del día de la expiación. Son paralelismos tremendamente importantes. ¿Por qué? Porque el llamado de Cristo, porque es Él el que dice, salid de ella, pueblo mío, ¿verdad? De Jesucristo, es salir de Babilonia. Pero no salir de Babilonia con el mensaje de Babilonia. Porque no, entonces no tiene ningún sentido, ¿verdad? De hecho, no se trata de salir físicamente, sino salir doctrinalmente, espiritualmente del vino de Babilonia. Este es el llamado, ¿verdad? En realidad es un llamado a la purificación, ¿verdad? Y por eso el mensaje de este ministerio y mi mensaje ha ido en esta línea. Es decir, he tratado de corregir no a las personas. Todo el mundo es libre de creer lo que en su gana le da. De esto concierne la salvación de cada uno, ¿verdad? Cada uno es libre de entender como quiera. Ahora bien, si nosotros somos ese pueblo remanente final, entonces nosotros necesitamos entender en profundidad el Evangelio y comprender que necesitamos ser purificados del vino de Babilonia, de la falsa doctrina. Entonces, tengo una extraña sensación de que se están formando grupos, y esto es algo que yo he peleado desde el principio de este ministerio. No adoren al hombre. Por favor, porque este mensaje no va en contra de las personas, va en contra del vino de Babilonia. Necesitamos entender la profundidad del Evangelio. No podemos salir de Babilonia y permanecer con el vino de Babilonia. Esto no tiene ningún sentido, es un despropósito total. Yo amo a mis hermanos. Lo he declarado, pero por alguna razón creo que no se comprende bien. Lo he declarado y lo seguiré declarando. Yo amo a mis hermanos, a todos. Ahora, discrepo en el mensaje, con los que hay que discrepar, ¿verdad? No en todo el mensaje, porque no todo es malo. Pero hay cosas que necesitamos abandonar. Y yo creo que una de las cosas que necesitamos abandonar, sobre todo para poder entender el auténtico evangelio, es entender bien en profundidad, que es lo que tratamos de hacer desde hace tiempo. Por eso el enemigo me está tratando de aplastar, ¿verdad? Porque no quiere que este mensaje llegue. Y esta es la demostración de la obra de este ministerio. Yo, como ya os dije en otras ocasiones, he ido mirando distintos ministerios, incluso fuera de habla hispana. Y hay ministerios que tienen la misma cantidad de vídeos que yo tengo, de materiales, predicando el mismo mensaje, y van empezaron 1 o 2 años antes que yo, y ellos van por 6.000 suscriptores. Y os digo que es de un país que es Rumanía y que no se compara con todo el habla hispano. El habla hispano podríamos decir, está peleando con el inglés para ocupar el primer lugar, ¿verdad? Prefiero en el mundo occidental, no vamos a considerarnos ni con los árabes, ni con los indios, ni con los chinos, ¿verdad? Porque entonces ahí hay mayorías aplastantes. Pero el habla entre el inglés y el español están peleándose a ocupar en el mundo occidental el primer o segundo lugar. Por lo tanto, no hay comparación entre el idioma español, que ocupa tantos países, con el rumano, ni en bromas. Y sin embargo, aquellos canales, hoy por hoy, ya os digo, empezó el ministerio 2 años antes que yo y va por 6.000 suscriptores.
y el mensaje es el mismo. Es el mismo mensaje, ¿verdad? Bueno, el mismo, casi el mismo, ¿verdad? Y nosotros tenemos 300, creo que va 380, no llega, le falta uno, creo, ¿verdad? Por lo tanto, ni comparación, ni comparación. Por lo tanto, hay algo que impide que este mensaje llegue, ¿verdad? Y quería os he traído este mensaje porque creo que es necesario que comprendamos la profundidad del mensaje. Y fijaos lo que nos dice este mensaje. Dice, poco antes de su crucifixión, Cristo había dejado a sus discípulos un legado de paz. Dice, la paz os dejo. ¿Y de qué paz se refiere, mis amados? De su espíritu, mis amados. Él se refiere a su espíritu. Esta es la paz que necesitamos. Nosotros necesitamos estar en paz con Dios. Entonces, necesitamos estar unidos a la naturaleza divina. Una y otra vez en este canal hemos hablado de esto. Pues Cristo nos habla de esto. Ahora, nosotros necesitamos entender, y lo vamos a ver por el texto. Nosotros podemos tener esta paz en cualquier condición, incluido estando en el vino de Babilonia. Por eso os digo una y otra vez que nosotros necesitamos entender 1888 en toda su profundidad. Cuando este pueblo prefirió vino de Babilonia en lugar de la verdad, ¿qué pasó? Pues el espíritu, la paz de Cristo se apartó. Estamos solos. Eso es lo que nos está revelando el Evangelio una y otra vez. Y eso es lo que estamos revelando en este ministerio también. Probablemente esta es una de las causas, entre muchas otras, ¿verdad? Porque estamos tratando de limpiar el vino de Babilonia en medio del remanente final. Y claro, la iglesia está en Babilonia. Lo hemos visto, demostrado, está escrito. Otra cuestión es que no queramos entender. Pero nosotros no podemos tener la paz de Cristo, es decir, su presencia, estando contaminados. ¿Cuál es la obra de Cristo en el día de la expiación? Santificación, purificación. ¿De qué? Porque el enemigo nos ha dicho de pecado. Pero sin Cristo podemos ser limpios de pecado. Eso es lo que necesitamos entender. Nosotros, sin entender la verdad, y a través de la verdad somos santificados y purificados, tenemos a Cristo, es verdad, es decir, esta paz, pues nosotros necesitamos entender la pureza del Evangelio y no su contaminación. Porque alguien se ha encargado de contaminarlo todo, de modo que hoy salir de toda esta basura denominacional es tremendamente difícil, imposible. Lo entrecomillo, ¿verdad? Porque habrá un remanente final, eso está claro. Por lo tanto, necesitamos entender bien el mensaje que trato de transmitir. Dice, la paz os dejo, dijo él, mi paz os doy, mi espíritu os doy. Eso es lo que está diciendo. Dice, yo no os lo doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice. ¿Pero por qué? Porque la manifestación de este espíritu es totalmente diferente al espíritu de este mundo. Y claro, la iglesia se ha conformado al mundo. Tiene un otro espíritu. Y ella cree que tiene Cristo. Pero es un falso Cristo. Y esto es lo que necesitamos entender. Y fijaos lo que dice. Dice, esta paz no es la paz que viene a través de la conformidad con el mundo. Entonces, el Espíritu de Cristo viene a través de la conformidad con el mundo, a través del vino de Babilonia. De ninguna manera, sino todo lo contrario. Dice, Cristo nunca compró la paz, aceptó, cuando se refiere, recuerden el mensaje de Apocalipsis, compra de mí, dice. Y nosotros, no, en lugar de comprar de Cristo, compramos de un otro, es decir, aceptamos un falso evangelio. Y dice, Cristo nunca compró, nunca aceptó la paz, el espíritu, comprometiéndose con el mal, con la doctrina de este mundo, con la confusión, jamás.
Y nosotros podemos hacerlo. Nosotros podemos tener a Cristo estando todavía contaminados. Pues este es el mensaje que trato de transmitir, mis amados. Y no podemos tratar de dividirnos, porque esto no es un mensaje, un ataque a personas. Que no, es una corrección al vino de Babilonia. Nosotros no podemos seguir con el vino de Babilonia. Y sobre todo, cuando ministramos la palabra. Porque entonces ministramos la palabra ¿de quién? Por eso necesitamos entender que debemos de ser tremendamente cuidadosos con el mensaje que transmitimos. No podemos salir de Babilonia y permanecer con el mismo mensaje de Babilonia. Entonces, ¿salir para qué? ¿Para transmitir lo mismo? Es que no puede ser. Simplemente con reclamar que pasan no sé qué cosas en medio de la iglesia, esta no es la verdad que salva. La verdad que salva es que te conozcan a ti y a Jesucristo. Esa es la verdad que salva. ¿Verdad? Y que a través de este mensaje central, Cristo nuestra justicia, que es el mensaje final, ya lo hemos tratado de entender, va adornado con todo lo que es el vino de Babilonia, ¿no? La Trinidad, el ecumenismo, un falso Cristo, un falso evangelio, la eliminación del santuario y un montón de otras cosas. Pero necesitamos entender el abecedario, ¿verdad? El alfabeto. No puedes empezarlo por la quinta, sexta letra del alfabeto, porque si te faltan las primeras letras, ¿qué alfabeto es ese? No lo entenderás. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que necesitamos entender? La obra de Cristo. Y del verdadero Cristo, no del falso Cristo. Cuando nosotros hablamos que el sacrificio de expiación, no, nosotros no, está escrito, que eso es lo que trato de ayudaros a entender, que el sacrificio para la expiación se ha hecho la encarnación, que en la cruz pasó otra cosa, pero claro, qué difícil es cuando llevamos miles de años que Satanás nos ha engañado y nos ha señalado otras cosas, y cuando nosotros averiguamos ahora la verdad, a pesar de que está escrito, no queremos aceptar. Y lo digo de principio porque ya sé que hay un grupo pequeño que sí que se está esforzando para tratar de entender y que se quedan maravillados en reflexión tras reflexión. Pero hay muchos otros que se quedan, se le está yendo al suelo. Y dice, pero, ¿y qué hemos creído nosotros hasta ahora? Pues un engaño, esa es la verdad. Un engaño, desgraciadamente. Dice, la paz que Cristo dejó a sus discípulos es interna, dice, una paz interna, una comprensión de la verdad. ¿Santifíquese en qué? ¿En dejar de pecar? ¿Eso es lo que está diciendo el Evangelio? Dice, santifíquese en la verdad, purifíquese. Consecuencia, tienes la presencia del Espíritu de Cristo. Cuando tienes el Espíritu de Cristo, ¿qué es lo que tienes? Primero, discernimiento. Luego eliges si quieres estar separado de Cristo, pecar o no. Pero tú no puedes hacer una elección correcta sin tener primero el discernimiento, es decir, la misma presencia de Cristo. El pecado es una consecuencia, mis amados. Es la consecuencia de estar separados de Cristo. Cuando estamos unidos con Cristo, estamos unidos unos con otros, el mensaje se va allanando, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos entender, una vez que estaríamos en el mismo mensaje, entonces, si yo me pongo a predicar contra mi hermano, ahí sí que tendríamos un problema, porque ya estamos predicando el mismo mensaje. Pero mientras no estamos en el mismo mensaje, ¿qué dijo Cristo que ha traído? Bueno, trajo la espada para dividir. El mensaje es más completo, ¿verdad? Os invito a que leáis Hechos de los Apóstoles. Yo lo cogí del inglés, ¿verdad? El texto, ya sabéis que me gusta mucho ir al inglés, al origen. Pues necesitamos entender estas verdades. Bien, no quiero quedarme solo con este mensaje, ¿verdad? Desde la paz que Cristo dejó a sus discípulos es interna más que externa y permanecería siempre con sus testigos. Con sus testigos verdaderos, no los falsos.
Necesitamos entender, por eso este ministerio se ha dedicado a este análisis forense, pero creo que, visto lo visto, tengo que abandonarlo, este mensaje, porque por alguna razón no os gusta. Por eso este ministerio va de maravilla, ¿verdad? Eh, Estoy tratando de alcanzar a cuantos más, ¿verdad? Yo sé que son pequeños, pero yo no me quedo contento con esto. Para mí no es suficiente. Yo quiero que sea cuantos más. Si consigo un solo alma de más, es toda una victoria. Y eso es lo que estoy buscando, no otra cosa, ¿verdad? La paz que Cristo dejó a sus discípulos interna más que externa y permanecería siempre con sus testigos a través de las luchas y contiendas. Luchas y contiendas. Si nosotros no entendemos, nosotros nos pegamos a los ministros. El mismo error que cometimos en Babilonia. Hablas en contra de los pastores y de la iglesia. Y nosotros decimos que hemos salido de Babilonia y nos pegamos a los ministros. A los ministros no, mis amados. A la verdad. ¿La verdad importa? ¿Quién te salva? ¿Gabriel? ¿O cualquier otro? La verdad es que es la que santifica y purifica, mis amados. Necesitáis entender esta realidad. Dejémonos de tonterías y de juguetitos, por favor. Bien, espero que habéis entendido esta realidad, ¿verdad? Siento mucho que tengo que hacer estas correcciones, pero creo que no se entiende, mis amados. No se entiende. Nosotros estamos divididos en grupos, grupitos y más grupitos. Nosotros tenemos que estar unidos en la verdad. Esta es la fe de Jesús. La verdad, la que santifica y que nos une con Él, para que nos pueda unir con el Padre. ¿Verdad? Bien, aquí entramos en nuestra reflexión. La humanidad del Hijo de Dios lo es todo para nosotros. Y este texto nos tendría que decir todo un evangelio. Es toda una revelación en realidad. Toda una revelación. La humanidad del Hijo de Dios lo es todo para nosotros. ¿Por qué intentó el enemigo? No intentó, no. Nos robó a este Cristo, a Jesucristo. ¿Por qué lo robó? Para que nosotros no entendamos precisamente esta realidad. Y nos vendió un Jesucristo mitad Dios, mitad hombre. De modo que nosotros digamos, pues lo que Él ha hecho nosotros no podemos hacer. Por lo tanto, no entender la boda del Cordero. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, tú te vas a la Odisea y le preguntas, oye, ¿la boda del Cordero qué? Y no saben nada. No saben nada. ¿Por qué? Pues porque este evangelio nos ha sido robado. La invitación de Jesucristo fue siempre a la boda del Cordero. Allí es donde se une de nuevo la humanidad y la divinidad. A través de Cristo somos unidos con el Padre. Dice, el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿De cuándo habla de esto? Antes de venir a la tierra. Él no se agarra al hecho de que era uno igual a Dios. No, para salvarnos a nosotros, se hizo como nosotros. Fijaos, necesito, mis amados, que entendéis la profundidad del mensaje. ¿Qué es lo que trata de decir? Porque la incógnita de los pioneros era ¿cómo puede Dios, y de los apóstoles también, y del cielo mismo, cómo puede Dios hacerse hombre? Esta es la incógnita. No que se ha hecho hombre, esto ya lo creían, sino cómo Dios puede hacerse hombre. Y eso es lo que Pablo trata de explicar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, uno igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Quién lo dice? Pablo. ¿Y quién no lo cree? Todo el cristianismo.
No entendemos, mis amados. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién dice esto? Pablo. Es decir, siendo hombre, se fue a la cruz. ¿Y qué cree el cristianismo? Que en la cruz murió un Dios, que en la cruz este Dios pagó el precio por el pecado. ¿Y a quién no cree todo el cristianismo? A Pablo. Y más profundamente, al mismo Dios. Porque el mensaje no es de Pablo. El mensaje es de Dios. Pero nosotros leímos el texto y no queremos entender, mis amados. ¿Y cuántos más? ¿Verdad? Dice, por lo cual Dios también le exaltó. ¿A quién? A este hombre. Al hombre Jesucristo lo exaltó. Dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. ¿Cuál es lo sumo? Lo puso en el trono de la divinidad. ¿Se puede más arriba que esto? No. Dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿En nombre de quién somos salvos? En nombre de Jesús. No lo sé si entendemos cuánta profundidad hay en este mensaje. Le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Dónde? En la tierra y en el cielo. Yo creo que es tan claro como el agua. Entonces, ¿cómo nos ha engañado el enemigo? ¿Cómo nos ha robado a Jesucristo y puso en su lugar un semidios que pagó el precio por el pecado en la cruz? ¿Cómo no, que no entendemos? Es por lo que decía en el texto anterior. La conformidad con el mundo ha hecho que recibamos un otro espíritu y que tenemos un velo y cuando leemos no entendemos. Nos negamos a creer lo que ya está escrito. Esta es la profunda realidad. Dice, la humillación del hombre Cristo Jesús, es incomprensible para la mente humana. Y fijaos, ¿dónde está el asunto? Dice, el verbo se hizo carne. ¿Cómo se hace Dios hombre? Esta es la maravilla. Y nosotros decimos, no, es que no se ha hecho hombre. Es que Él es Dios y hombre. Y es verdad. Pero, ¿por qué es Dios? Por lo cual Dios también le exaltó. ¿A quién? A este hombre. Eso es lo que trata de decirnos. A Jesucristo lo exaltó, a este hombre, hasta lo sumo. ¿Cuál es lo sumo? Lo puso en el trono de la divinidad. Pero nosotros no entendemos. Nosotros dijimos, no, es que es mitad Dios en naturaleza y mitad hombre. Y nosotros nos quedamos con mitades, confusión, Babilonia, que este mitad Dios ha podido pagar el precio por el pecado, cuando el Evangelio nos dice que un ángel no podía pagarlo. Claro, por eso nosotros necesitamos tragarnos esta mentira tan gorda que no nos entra ni por la boca ni por ninguna otra parte. Que en la cruz alguien pagó el precio por el pecado, cuando solo Dios podía pagar el precio por el pecado. Pero nosotros decimos, no, mitad Dios y mitad hombre puede hacer esto. Yo no creo que no puede haber una mentira más gorda, más diabólica que esta, y que todo el cristianismo se la trague sin chistear. Pero no mira bajo ningún concepto, pero ¿qué pasó en la encarnación? ¿Qué misterio es este? Pues este es el misterio. El verbo se hizo carne, lo explica Pablo. Pero ¿quién le cree? ¿Quién le entiende? ¿Y por qué no le entiende? Porque tenemos a un otro espíritu, porque le creemos a él, mitad Dios, mitad hombre. Pues ya está. Pasa lo que pasó en Edén. ¿A quién creyó Adán? Al enemigo. ¿Era una mentira? Sí,
¿Pero le creyó? Sí. ¿Y nosotros? Más de lo mismo. Pablo habla claro y cristalino como el agua. ¿Pero quién entiende? No lo entendemos. ¿Por qué? Porque hemos comprado del espíritu de este mundo un otro Cristo. Y nosotros necesitamos que mitad Dios, mitad hombre en la cruz pague el precio por el pecado. O sea, yo creo que hasta un ciego ve mejor. Hasta un ciego ve mejor. Pero nosotros no vemos. Nosotros con mitades de cosas pagamos el precio por el pecado. Cuando el Evangelio dice que solo uno igual a Dios podía hacer esto. Pero nosotros con mitades de cosas pagamos el precio por el pecado. Y nos tragamos esta mentira gorda tan profundamente que cuando se te nos presenta la verdad, al final del tiempo, mis amados, aunque esté escrito blanco sobre negro, no nos lo creemos. ¿Por qué? Porque ya hemos comprado. Por eso Cristo en Apocalipsis 3 dice, compra de mí, no del espíritu de este mundo, compra mi paz, no de un otro. Pero no entendemos, mis amados. No entendemos. Dice, la humillación del hombre Cristo Jesús es incomprensible para la mente humana. ¿Verdad? Y por eso nos fuimos a falsas teorías. Y dice, pero su divinidad y su existencia antes de que el mundo fuera formado, su divinidad, su existencia, cuando antes, nunca pueden ser puestas en duda por aquellos que creen en la palabra de Dios. Y bien apunte, que creen en la palabra de Dios. Dice, el apóstol Pablo habla de nuestro mediador, el Hijo unigénito de Dios, que en estado de gloria tenía la forma de Dios, el comandante de todos los ejércitos celestiales, y que cuando revistió su divinidad de humanidad, tomó sobre sí la forma de siervo. Y nosotros no entendimos bien este texto. Es más, nosotros no entendimos bien ni siquiera a Cristo, a Jesucristo. Cuando él decía, no soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Qué es lo que estaba tratando de apuntar? Vosotros no entendéis que Adán se separó de esta conexión, de esta ley, la ley de vida eterna. Y Cristo lo señala una y otra vez, y nosotros decimos que Él es mitad y mitad. Él es Dios. ¿Pero por qué? Porque el Padre dijo, Él es mi Hijo. Lo colocó en su trono, pero que en este trono está nuestro hermano mayor, el hombre Jesucristo. Y nosotros no entendimos. Nunca, y ahora menos todavía. Por eso a este ministerio le va de mil maravillas. Y yo os hablo de lo que está escrito, no os cuento historias. Los que cuentan historias de las que habéis comprado son otros. Yo os cuento lo que está escrito. Pero aún así, ni ante la evidencia, yo no sé, que a veces, yo me he preguntado muchas veces, Señor, yo estoy loco. Estoy loco. O sea, de verdad, cuando yo leo lo que leo, ¿entiendo bien? ¿O soy yo el que vive una distopía? Yo leo una cosa y el mundo entiende otra cosa. Digo, ¿cómo que no entienden? O sea, yo lo veo evidencia y el mundo dice, no, esto no es así. Yo no se queda duda hasta de uno mismo. Señor, ¿yo estoy bien de la cabeza? ¿Estoy yo bien? ¿O es que el mundo está loco? Pues claro, eso es lo que trata de decir Jesucristo en Apocalipsis 3. Compren de mí, queridos. Dejen de comprar de un otro. Quédate con lo que está escrito. Trate de entender. Por eso la purificación, el día de la expiación, trata de eliminar todo error de lo que está escrito.
Pero como nosotros ya hemos comprado, no queremos aceptar. Y a esto juega el enemigo. Él sabe que nos cuesta mucho pedir perdón cuando cometemos errores, dejar de creer en lo que cree todo el mundo, ser este pueblo peculiar. Imagínate tú que ahora este remanente final tienen que ser tan valientes o más como los pioneros cuando se pusieron en contra de la doctrina de la Trinidad a partir de 1844. Todo el cristianismo creía una cosa y de repente sale un grupito de locos y dice, no, la doctrina de la Trinidad es un error. Viene la profeta y dice, no, el precio por el pecado se pagó en la encarnación. ¿Peculiares o conformidad con el mundo? ¿Qué os parece, mis amados? ¿Y dónde está la peculiaridad hoy? Cuando entre nosotros y el mundo no hay diferencia. Es más, hemos adoptado el mensaje del lugar santo que predican todos aquellos que se han quedado en la oscuridad. Para nosotros aquella es luz y esta, lo que acabo de deciros, es oscuridad. Por eso decía yo, creo que un ciego ve más que muchos que creen ver y entender. Honestamente, mis amados. Y todo esto os lo digo porque espero que alguno despierte y sea salvo. Porque todos aquellos que permanecen con el vino de Babilonia, aunque ellos dicen que han salido de Babilonia, porque ellos creen que con salir de la iglesia ya han salido del vino de Babilonia. No, mis amados, no os equivoquéis. Mientras seguimos predicando las mismas idioteces que predican ellos, puedes salir hasta de tu propia casa. En tu mente está el vino de Babilonia. Hasta que no limpies tu mente, aquí tiene que venir la Shekinah y no puede venir en un lugar contaminado. Su primera obra, la de Cristo, es la visión de Miller, colocar todas esas piedras preciosas en una caja que al final tiene que brillar más que al principio. Por eso necesitamos entender con profundidad el Evangelio, mis amados. No seguir con el vino de Babilonia. Tú puedes salir de donde tú quieras. ¿Sabes dónde está el vino de Babilonia? ¿Sabes qué has comprado y dónde lo has metido? Está aquí. Puedes irte a donde quieras, en el pico de la montaña. Lo tienes aquí. Hasta que no entiendes lo que te está hablando Cristo, puedes ir a donde tú quieras. Algunos a lo largo de la historia han pensado que al hacerse monjes, pues están separados de pecado. Es que el pecado está aquí. Estamos separados de Dios. Hasta que la Shekinah no viene aquí, no podemos estar unidos a Dios. Y puede la Shekinah, la presencia de Dios, venir aquí mientras hay vino de Babilonia. Nosotros hemos comprado y lo metimos profundamente aquí. Y nosotros creemos que con que hemos salido del lugar de reunión, ni siquiera es la iglesia aquella, sino que la iglesia es la familia, nosotros creemos que hemos salido del vino de Babilonia. Amados, os lo digo de verdad, moriremos. Mucha gente se piensa que yo soy el profeta de la muerte. Os lo repito una y otra vez. Pero esto no es broma, mis queridos. Lo que trato de deciros es como un panel de advertencia que te está diciendo cuando vas por una autovía al lado de la montaña, te dice, cuidado que desde arriba caen piedras grandes y morirás. ¿Aquel mensaje es un mensaje para salvación o de muerte? Es un mensaje de salvación. Te está diciendo, levanta tu mirada y mira a ver si no viene alguna piedra que te aplaste. ¿Verdad? Si tú vas descuidado, la piedra vendrá y te aplastará. ¿Por qué? Porque hiciste caso omiso. Por esto. Porque estás confiando en otras cosas. Dios te manda el mensaje, te lo coloca justo en la carretera, delante de tus narices. Pero si no lo quieres ver, pues Dios te dice, pues lo siento, morirás. ¿Qué quieres que haga más? ¿Milagros? No, eso querían los griegos. Pues no se puede. Esos milagros no se puede. Yo tengo que elegir. Él no puede traspasar esta barrera.
es una barrera inquebrantable para la eternidad. Mi elección, mi libertad de conciencia, una barrera inquebrantable. El poder de Dios va hasta allí y no más allá. Y esto necesitamos entenderlo con profundidad. Dice, Isaías declara, un niño nos es nacido. ¿Un niño o un dios? ¿O algún otro tipo de monstruo? Mitad no sé qué, mitad no sé cuánto. Y eso es lo que os digo yo. Cuando leemos, ¿cómo leemos? ¿Con conceptos predefinidos? ¿Con este vino de Babilonia que hemos comprado tanto tiempo? Un niño nos es nacido. ¿Su madre qué nació? ¿Dios? ¿La madre humana nace un Dios? Pues es cuidado, mis amados, que nos vamos a la Inmaculada Concepción. ¿Eh? Sin querer, así, sin darnos cuenta. Tontamente, nos vamos a la Inmaculada Concepción. María nace otra cosa que un ser humano. Dice, hijo nos es dado. ¿Por quién? ¿Por qué nos es dado un hijo? Por el Padre. Un hijo nos es dado por el Padre. ¿A quién? A nosotros. ¿Cuál nosotros? Adán, la humanidad. Dice, y el principado sobre su hombro. ¿Qué vino a rescatar Cristo? Este reino. ¿Qué ocurre en las bodas del Cordero? Yo digo la boda, pero en realidad son las bodas. El hombre es unido con Dios y la tierra es unida con el reino de Dios. Estas son las bodas. Y necesitamos entender. Y cuando dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Padre eterno de qué? De la humanidad. Podríamos decir de todo el reino de Dios. ¿Por qué? Pues, ¿quién creó? ¿Quién fue la mano creadora? Cristo mismo. Príncipe de paz, dice. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Él reinará en esta tierra. ¿Pero sobre qué? Sobre toda la creación. Sobre el trono de David y sobre su reino para ordenarlo y establecerlo con juicio y con justicia desde ahora y para siempre. Y necesitamos entender estas realidades, ¿verdad? Fijaos. Dice, al consentir en hacerse hombre, Cristo manifestó una humildad que es la maravilla de las inteligencias celestiales. ¿Y dónde está colocando el punto, el texto? Porque la gente no creía que Dios se ha hecho hombre. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo un creador se convierte en criatura? Y esta es la maravilla, este es el tema que nosotros vamos a tratar de entender, la eternidad. Este es el tema. ¿Cómo se ha hecho Dios, el creador, criatura? Al consentir en hacerse hombre, Cristo manifestó una humildad que es la maravilla de las inteligencias celestiales. El acto de consentir en hacerse hombre no sería humillación si no fuera por el hecho de la exaltada preexistencia de Cristo. ¿Y dónde estaba el punto? Pues lo que trato de comentaros una y otra vez. ¿Cómo se puede hacer Dios un ser humano? Este es el verdadero tema. Y nosotros le hemos dado la solución. Ah, no, él era mitad Dios y mitad hombre. Un monstruo. Y a este nosotros le llamamos nuestro Dios. Y Dios dice, ¿no entendéis? ¿No entendéis? Dice, debemos abrir nuestro entendimiento para comprender que Cristo, este uno igual a Dios, dejó a un lado su manto real, su corona real, su alto mando y vistió su divinidad con humanidad. Lo dejó todo.
Lo dejó todo. Pero nosotros decimos, no, no, todo no, solo la mitad. Dice, para poder encontrarse con el hombre donde estaba y traer a la familia humana el poder moral de convertirse en hijos e hijas de Dios. Traer, ¿qué es lo que quería demostrar? Que la ley de Dios es buena. Y quería demostrarle al hombre esta realidad y que la acepte. Pero nosotros, en lugar de entenderle y aceptarle, lo matamos. Dice, y vistió su divinidad con humanidad para poder encontrarse con el hombre donde estaba el hombre. Pero nosotros decimos, no, no, él no era como nosotros. No, él era otra cosa. Un monstruo. Esto es lo que nos ha vendido el enemigo, un monstruo. Y traer a la familia humana el poder moral de convertirse en hijos e hijas de Dios. Para redimir al hombre, Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué quiere decir, mis amados? Cuando dice para redimir al hombre, ¿dónde estaba el hombre? ¿Bajo el dominio de quién? Del enemigo. ¿Y cómo podemos salir nosotros del dominio del enemigo? Eligiendo estar unidos a Cristo. ¿Y qué vino Cristo a traernos? La unión con el Padre. Él nos dijo, no soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Cuál era su divinidad? No entendimos. ¿De cuál divinidad? Que estudiamos este tema. ¿Con quién estaba unido Adán? Con el Padre. ¿Con quién estaba unido el segundo Adán? Con el Padre. ¿Qué nos quiso revelar? Esta unión con el Padre. ¿Qué va a ocurrir en la boda del Cordero? A través de Cristo vamos a estar unidos con el Padre. De nuevo. ¿Le entendimos? No. No, porque hay quien nos ha vendido un otro Cristo. Ese es el problema. ¿Verdad? Y dije, para redimir al hombre, para sacar al hombre del dominio del enemigo, Cristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No pecó. Eso es lo que trata de decirnos. Quitó esta declaración que hizo el enemigo y dijo, el hombre no puede obedecer la ley. ¿Por qué? Porque la ley no es buena. Y el hombre Jesucristo vino y obedeció a la ley. Por eso se hizo hombre. Para que en esta condición de hombre, él obedezca hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. ¿Por qué? Pues porque los asesinamos bajo la inspiración de este espíritu que tenemos y que nos guía. Esto es lo que hicimos. Y luego este espíritu nos vendió a un otro Cristo y nos vendió a un otro evangelio. Y no lo queremos entender y menos aceptar. Dice, la humanidad del Hijo de Dios lo es todo para nosotros. Y de aquí saqué el título, ¿verdad? Que tenemos hoy. La humanidad del Hijo de Dios lo es todo para nosotros. ¿Y por qué, mis amados? Porque cuando nosotros entendemos quién es el hombre Jesucristo, y cuando nosotros entendemos su auténtica obra, y cuando nosotros entendemos con qué poder ha hecho Cristo lo que ha hecho, y cuando nosotros entendemos quién era el primer Adán, cuál era su condición, cuál era su divinidad, qué pasó cuando se separó de Dios, pues nosotros deberíamos de entender al hombre Jesucristo. Y entonces decir, ahora entiendo, lo único que necesito es sacar la basura que el enemigo me ha metido en la cabeza, le ha metido en la cabeza a Adán, y aprovechar esta oportunidad que Dios me da a través de la obra de Jesucristo para unirme de nuevo con Él, para volver a confiar en Él. Qué sencillo, ¿no? ¿Podríamos estar todos salvos? Sí. ¿Y por qué no lo estamos? Porque hemos comprado un otro evangelio. Y este otro espíritu tiene dominio. Cuando nosotros, por eso Dios no puede hacer nada. La visión de los dos tronos nos dice, uno os pide, Padre, danos tu espíritu. ¿Y quién es el padre de la humanidad ahora? El enemigo, lo dijo Cristo, vuestro padre Satanás. Pero cuando nosotros nos dirigimos al Padre a través de Jesucristo, del hombre, de nuestro hermano mayor, recibiremos su espíritu, el verdadero. Lo vimos con el texto de primeros escritos, ¿verdad? ¿Quién nos sella?
Esta luz refulgente que sale del Padre rodea a Jesucristo y luego lo manda este ángel que viene a la tierra, que es el cuarto ángel. Por eso la gente, como no sabe nada de esto, por eso el nombre de este ministerio no le suena ni de lejos, porque no entendemos el verdadero evangelio. Claro, yo hasta estoy pensando en cambiar el nombre del ministerio. Digo, pues que esta gente está tan sumida en el engaño que aunque tú le cuentes la verdad, no la ve, ni la huelen. Y eso es lo que está pasando. Y por eso nos dice que la humanidad del Hijo de Dios lo es todo para nosotros. Y yo pregunto, ¿es asunto de salvación? Si tú no entiendes quién es Jesucristo y su verdadera obra, ¿serás salvo, remanente final? ¿Por qué necesita el remanente final ser santificado y purificado? Porque hemos de sacar de aquí toda la basura, mis amados, y entender al hombre Jesucristo y su verdadera obra, su invitación. ¿Queremos ser como Él? Pues entonces acudamos a la boda del Cordero. Allí, este hombre, nuestro hermano mayor, es el iniciador de una nueva humanidad. Él es el iniciador. ¿Le queremos seguir? ¿O seguimos comprando del vino de Babilonia este falso espíritu? Pero aunque os lo cuento una y otra vez, no se entiende. No se entiende. Porque Baal tiene sus maestros y le cuenta al pueblo sus historias. Y el pueblo compra. Con sus diezmos y ofrendas, compra el vino de Babilonia y ni siquiera se enteran. Ni siquiera se enteran. Si no se enteran ni siquiera los que dicen que han salido de Babilonia. Pero no saben que la Babilonia está aquí. Hay que quitar de aquí basura. Aquí tiene que tener lugar la purificación. Todo lo que hemos comprado y es basura, fuera. Por eso os decía yo en muchas ocasiones, vacía tu mente, empieza de cero, sé valiente, empieza de cero, comienza a leer y profundizar en lo que está escrito. Olvídate de lo que te han contado, olvídalo por completo. Por eso les decía yo a mi amigo, vuela libre, deja de estar bajo influencias de gente que llevan tanto tiempo en la iglesia que no son capaces de desprenderse de la basura. Por eso lo decía. Y lo decía porque lo quiero con toda mi alma. Y porque he visto a Cristo en él. Y le dije, libérate, vuela solo a través de lo que está escrito. No estoy diciendo otra cosa. Pero claro, no se me entiende. Porque no lo sé por qué. Yo estoy hablando un idioma, no sé qué, será klingonit, o no sé qué idioma extraño, porque no se me entiende. Y por eso digo yo una y otra vez, tenemos a Cristo. Porque si no tenemos a Cristo, no entendemos, mis amados. No entendemos. Yo no tengo nada con nadie para mal. Todo es para bien. Pero desgraciadamente no se me entiende bien. Ese es el asunto. Cuando yo digo, dejad las influencias que creéis saber. Por eso repito una y otra vez esto, porque yo entiendo esta experiencia. He pasado por ahí. Y por eso digo, dejad de creer saber. Vacíen su mente. Id al texto. Y escuchen lo que el texto quiere decir, sin tener nada predefinido en vuestra mente. Porque el texto es clarísimo. Pero cuando tú vas con tu mente predefinida, no, es que claro, en la cruz tuvo que pasar algo, entonces tú ya vas predefinido, entonces dices, sí, pues en la cruz tuvo que morir un Dios. ¿Y el texto qué te cuenta? Eso es lo que necesitamos entender, mis amados, y por eso digo lo que digo, no hay ninguna maldad, ni nada, ni que se formen grupos y grupitos. Gabriel está loco, pero los otros son sanos. ¿Estáis seguros? Y con eso no quiero decir que los otros son locos y yo soy sano. No me entiendan mal. Entiendan las imágenes que trato de construir. Y a esto os invito, mis amados. A esto os invito.
¿verdad? La humanidad del Hijo de Dios lo es todo para nosotros. Es la cadena de oro que une nuestras almas a Cristo, atentos, y por medio de Cristo a Dios. ¿De quién nos desconectamos nosotros? ¿De quién se desconectó Adán en Edén? Del Padre. ¿Y cuál es la invitación de Cristo? Pues aquí está, mis amados. Es la cadena de oro que une nuestras almas a Cristo. Nosotros heredamos del primer Adán, ¿qué? Una humanidad, pero sin la divinidad, sin la presencia de Dios, sin la Shekinah. Y ahora nosotros tenemos que heredar del segundo Adán, ¿qué? La conexión con el Padre. Dice, el Padre está en mí. ¿Queréis heredar esto? Pues he preparado un momento clave en la historia de la humanidad cuando invito al hombre a la boda del Cordero. Por eso la llaman así, boda, unión del hombre, ¿con quién? Con Dios. ¿A través de quién? Del hombre, de nuestro hermano mayor. La humanidad del Hijo de Dios lo es todo para nosotros. A través del hombre Jesucristo estamos unidos con Dios. ¿Por qué? Por el pacto eterno. Eso es lo que prometió el Padre. Da igual tu condición, que eres Dios en naturaleza o un ser humano. Tú eres mi hijo y yo no te abandonaré. Eso es lo que pedía Jesús en la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? Acuérdate del pacto. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Y el Padre no se ha olvidado. El tercer día le dijo, hijo, ven, levántate, porque estos criminales te han matado injustificadamente. Nosotros no pensamos una cosa. Adán, antes de pecar, ¿podía morir? Háganse esta pregunta. ¿Y este Adán, que no ha pecado, podía morir? Es que nosotros no entendemos esto, mis amados. Cristo, Jesucristo, nosotros no podíamos matarlo. Por mucho que lo queríamos intentar. ¿Sabéis? Esta fue la bala que tenía el enemigo en la mano. Jesucristo, si está unido con el Padre, es decir, como el primer Adán antes de pecar, no puede morir. Haga lo que haga el hombre, no lo puede matar. Pero ¿sabéis qué pasó allí? El Padre se apartó. Por eso dijo Jesús, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabéis por qué se apartó? Para demostrarnos a nosotros, al enemigo, al todo el cielo, qué ocurre con el hombre o con el ser separado de él. Nos convertimos en asesinos. Eso fue lo que pasó. El hombre Jesucristo, nosotros no podíamos matarlo. Él tenía la eternidad en él. Él no había pecado. Si no había pecado, podía morir. Dios lo permitió para que nosotros podamos mirarnos en el espejo y ver que somos unos asesinos. Esto es lo que se reveló a Adán. Por eso Adán dijo, no, que no muera, que Cristo no muera. Déjanos en nuestra culpa, que desaparezcamos. La humanidad, esta especie, que desaparezca para siempre del reino de Dios. Y Dios dijo, este no soy yo. Este no soy yo. Ellos son mis hijos. Ellos son mis hijos. Y por eso nos cuenta Juan 3:16. Y por eso se aplica la encarnación. Ofreció a su Hijo, uno igual a Dios, a cambio de nosotros. Y no permitió que la raza humana desaparezca. No lo permitió. Por eso os digo, mis amados, necesitamos profundizar en el Evangelio, porque si nosotros aceptamos que el hombre Jesucristo, que no cometió pecado, puede morir, ¿sabéis lo que estamos diciendo? Que en el reino de Dios, cuando toda esta historia se terminará, alguien puede morir. Que nosotros tendríamos la capacidad de matar a alguien en el reino de Dios.
Y esto es una locura, mis amados. Esto es una locura, en fin. Pero como nos creemos tantas locuras, creo que somos capaces de creernos esta más también. Pero eso es lo que nosotros decimos. El hombre Jesucristo puede morir y nosotros podemos matarlo. Y esto es una locura. Es como decir, nosotros podíamos matar a un ser que está en el reino de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Un ser perfecto del reino de Dios, nosotros podemos matarlo. Esto es una locura. Pero como no profundizamos, no entendemos. No entendemos. Dice, Cristo fue un hombre real. Perdón, este será nuestro estudio. ¿Para cuánto? Para la eternidad. Dice, Cristo fue un hombre real. Dio prueba de su humildad al hacerse hombre. Sin embargo, él era Dios en la carne. ¿Por qué era Dios en la carne? Porque el Padre lo ha exaltado hasta lo sumo. Lo ha colocado en el trono de la divinidad. ¿Por qué? Porque si antes era Dios y merecía estar en el trono de la eternidad, lo es ahora menos. Pero ¿qué pecado ha cometido él? ¿Por qué sería desmerecedor estar en el trono de Dios? Y pregunto yo, ¿y qué ser de toda la creación de Dios diría que Jesucristo ahora se merece menos que antes, cuando en realidad es todo lo contrario? Es la mayor demostración de lo que el amor puede hacer por una raza caída que merecía desaparecer. ¿Se atrevería alguien a contestar que este hombre no puede estar en el trono de la divinidad? ¿Se atrevería alguien? No, mis amados. No. Cuando abordamos este tema, dice, haríamos bien en prestar atención a las palabras que Cristo le dijo a Moisés en la zarza ardiente. Quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Debemos llegar a este estudio con la humildad de un aprendiz con un corazón contrito. ¿Cuál es la clave? La humildad de un aprendiz, de alguien que no sabe nada, pero que lo quiere saber todo. Dice, y el estudio de la encarnación de Cristo. Liberen vuestra mente, mis amados. Y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al buscador que excava profundamente en busca de la verdad oculta. En busca de la verdad oculta. ¿Oculta por quién, amados? No por Dios. Ya lo comentamos esto. ¿Dios sabe esta verdad? Sí. ¿El cielo sabe esta verdad? Sí. ¿El enemigo y los ángeles caídos saben esta verdad? Sí. ¿Quién no la saben? Nosotros, porque hemos comprado del enemigo de Dios. Para nosotros es una verdad oculta. Nos ha robado el verdadero evangelio al verdadero Cristo y nos ha vendido a un falso Cristo. Y esto es lo que los hermanos decían en 1950. Hermanos, estamos adorando a un falso Cristo y la iglesia se puso como la moto. ¿Pero qué dices? Gabriel lo dice hoy. Y los hermanos se ponen, dice, este tío está loco. Este tío está loco. Todo el mundo dice otra cosa, pero este tío se atreve a decir una barbaridad. Sí. ¿Y este tío estará en el reino de Dios? Pregunto, ¿y tú? Porque este tío se ha santificado, se ha purificado la mente de la basura y acepta solo lo que está escrito. ¿Y tú?
Espero, mis amados, que entendáis la verdad, que compréis de Cristo. Dejen de comprar del enemigo y de sus maestros. Compren de Cristo. Sean este pueblo peculiar que se atreven como valientes a proclamar este Cristo y este Evangelio. Dejen de vender vino de Babilonia. Dice, la Biblia es nuestra guía en los caminos seguros que conducen a la vida eterna. Dios ha inspirado a los hombres a escribir aquello que nos presentará la verdad, que atraerá y que, si se practica, capacitará al receptor para obtener poder moral para clasificarse entre las mentes más educadas. La mente de todos los que hacen de la palabra de Dios su estudio se ensanchará, crecerá, se desarrollará. Habrá una explosión, literalmente. Dice, mucho más que cualquier otro estudio. Este es de una naturaleza que aumenta los poderes de comprensión y dota a cada facultad con un nuevo vigor. Pone la mente en contacto con amplios y ennoblecedores principios de la verdad. Nos pone en estrecha relación con todo el cielo. ¿Qué dio el Padre para comprar la humanidad? Todo el cielo. ¿Qué nos dice aquí? Nos pone en estrecha relación con todo el cielo. ¿Quién es todo el cielo? El Espíritu Santo, esta vida que Cristo nos la entregó a nosotros. Este es todo el cielo. Nos pone en contacto con Cristo y con el Padre. Dice, impartiéndonos sabiduría, conocimiento e inteligencia. Esta es la verdadera educación. Y a esto os invito yo una y otra vez. Y por eso digo yo, libérense, vuelen libre. Apocalipsis 18:4. Salid de ella, pueblo mío. Id a Cristo. Él es la verdadera sabiduría. Él es la verdadera educación. Él es todo lo que necesitamos. Dice, al tratar con producciones banales y alimentarse de los escritos de los hombres no inspirados, pero que están en la iglesia y que hablan de este Jesucristo falso. Dice, la mente se empequeñece y se abarata, lo que quiere decir que eres incapaz de ver la verdad, la luz. Aunque se te enciende la bombilla, tú sigues en oscuridad. ¿Por qué? Porque ya has comprado de estos hombres no inspirados. Dice, no se la pone en contacto con los principios profundos y amplios de la verdad eterna. El entendimiento se adapta inconscientemente a la comprensión de las cosas con las que está familiarizado. ¿De qué os hablaba yo antes? Vacíen su mente. Dice, el entendimiento se adapta inconscientemente, sin saber. Tú lees la verdad, pero tú la adaptas a lo que crees saber. Y por eso no entiendes. El entendimiento se adapta inconscientemente a la comprensión de las cosas con las que está familiarizado. Y en la consideración de estas cosas, el entendimiento se debilita, sus poderes se contraen. ¿No entiendes? Se te pone la verdad delante, pero no entiendes. Por eso ese ministerio tiene un éxito tremendo. Y cuando yo os digo, ¿estamos caminando con Cristo? Vosotros decís, nosotros sí, tú no. Tú no caminas con Cristo. Porque tú nos cuentas cosas que ninguno de nuestros maestros ni se le pasa por la cabeza. Pero no se te ocurre revertir el patrón. Y a lo mejor empiezas a entender a Cristo y a Gabriel, la voz audible. Dice, Dios quiere que se escudriñen las Escrituras, fuente de ciencia que está por encima de toda teoría humana. Él desea que el hombre cabe profundamente en las minas de la verdad.
¿Y a qué nos invita Dios? Dice, entiende estos misterios, pero no son misterios porque yo quiero. No, yo quiero revelártelas. ¿Pero por qué no entiendes? Por el párrafo que leímos antes. Tú ya has comprado de un otro espíritu. Y cuando has comprado de este espíritu, qué difícil es, digo yo muchas veces. Una vez que has entrado en la oscuridad, ¿quién te sacará de allí? Y nosotros no entendimos. ¿Qué pasó con el pueblo escogido por Dios? Los judíos, apostasía. ¿Qué pasó con los gentiles? Apostasía. ¿Qué pasó con la Odisea? Apostasía. ¿Eso quieres que pase con el remanente final? Pues no va a pasar. Dios terminará con los que haya. Porque Juan lo vio, este remanente final. ¿Era pequeño? Sí, pero existe. Dice, él desea que el hombre cabe profundamente en las minas de la verdad para que pueda obtener el valioso tesoro que contienen. Pero con demasiada frecuencia las teorías y la sabiduría humana se ponen en lugar de la ciencia de la Biblia. Y esto es lo que os está pasando, mis amados, a la grandísima mayoría de vosotros. Y no es un deseo de insultaros, no, no. Es el deseo de abrir vuestra mente, de entrar ahí dentro y deciros, queridos, quiten todos los muebles que hay ahí, quítalos fuera. Permite la Shekinah que ocupe su lugar. Permítale a Cristo que haga su trabajo. A esto os he invitado siempre, mis amados. Pero precisamente por lo que está diciendo aquí, este ministerio no hay manera de que se pueda entender. Dice, los hombres se dedican a remodelar los propósitos de Dios, el entendimiento de esta ciencia de la Biblia. Tratan de distinguir entre los libros de la Biblia. Mediante sus invenciones hacen que las escrituras testifiquen una mentira. ¿Quién murió en la cruz? ¿Un monstruo? ¿Mitad no sé qué y mitad no sé cuánto? Espero que entendáis, mis amados. Espero que entendáis. Porque os va la vida en esto. Dice, Dios no ha hecho que la recepción del Evangelio dependa del razonamiento humano. Y no depende de lo listo que eres, de lo preparado que crees que eres, de lo que tú crees. El Evangelio no depende de esto. ¿Sabéis de lo que depende? De la presencia de Cristo aquí. Tienes a Cristo. Por esto, una y otra vez, os pregunto, mis amados, y algunos piensan que es un acto de humillaros. Podría ser, pero os estáis humillando vosotros mismos, porque yo os predico el Evangelio. Lo escrito está, mis amados. La Biblia y el entendimiento de la Biblia no depende de lo listo que eres, porque os digo una cosa, el remanente final son gente del campo, del redil, no preparada. Y Dios los hace más sabios que el mismo Salomón. Y con aquellos terminará la obra, para dejar en vergüenza a todas las supuestas luminarias de este mundo. Este es nuestro Dios. Hasta que no nos sometamos a Él, no hay forma de entender, mis amados. Dios levanta tontos y los hace sabios para la salvación. Esto es lo que hace Dios, dejando en vergüenza a los que creen que son listos, inteligentes, preparados, doctorados y no sé qué historias más. Esto es lo que hace Dios, deja al mundo en vergüenza y le enseña cuál es la verdadera sabiduría. Dice, el Evangelio está adaptado para alimento espiritual, para satisfacer el apetito espiritual del hombre. En todos los casos es justo lo que el hombre necesita. Los que han creído necesario que los alumnos de nuestras escuelas estudien muchos autores
son ellos mismos los más ignorantes sobre los grandes temas de la Biblia. ¿Qué ocurre en nuestros seminarios teológicos? Esto. ¿Por qué ha llegado la iglesia en Babilonia? Por esto. ¿A quién seguís? ¿A quién mantenéis con vuestros diezmas y ofrendas? Al mismo diablo. Eso es lo que estáis haciendo. Lo peor, ni lo veis. Ni lo veis. Me preguntaba alguien. Dice, oye Gabriel, me gustaría saber el tema de los diezmos y ofrendas y tal. Digo, yo te voy a mandar un material. ¿Estás dispuesto a librar tu mente y entender en profundidad el asunto? Si estás dispuesto, te lo mando. Si no lo estás, ¿para qué perder tiempo? ¿Qué nos dijo aquí? Si mi mente está ocupada, pérdida de tiempo, ¿no? Dice, los mismos maestros necesitan tomar el libro de todos los libros y aprender de las escrituras que el Evangelio tiene poder para probar su propia divinidad a la mente humilde y contrita. ¿Dónde está la verdadera sabiduría? El Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Cristo. Tenemos a Cristo, tenemos el Evangelio. No tenemos a Cristo, entendemos vino de Babilonia. Y seguimos al diablo en este tren rápido y decimos que este es nuestro comandante. Dios no quiera, mis amados. Dios no quiera, después de haber escuchado todos estos mensajes, que no nos veamos en el reino de Dios. Esta sería una pena tremenda. Dice, el Evangelio es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El carácter de Cristo en la tierra reveló la divinidad. ¿Qué dice? El carácter de Cristo. ¿Quién era el carácter de Cristo? No soy yo el que hace estas cosas, el Padre que habita en mí. El carácter de Cristo en la tierra reveló la divinidad. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. Y el Evangelio que Él ha dado ha de ser el estudio de su herencia humana. ¿Herencia humana? No, porque Él es mitad Dios y mitad hombre. Un monstruo. ¿Qué herencia humana? ¿Nosotros somos mitad Dios, mitad hombre? Sí. Entiendan, mis amados. Entiendan bien cuando lean. El estudio de su herencia humana en todos sus departamentos educativos, hasta que los maestros, los niños y los jóvenes disciernan en el único Dios verdadero y viviente, el objeto de su fe y amor y adoración. ¿Qué está diciendo? Que discernamos quién era la divinidad de Cristo, el único Dios verdadero. El objeto de su fe. ¿Cuál es la fe de Jesús? El objeto de su fe, ¿quién es? El único Dios verdadero. ¿Cuál es la fe de Jesús? ¿Entendéis? Y, perdón, que los jóvenes disciernan el único Dios verdadero y viviente, el objeto de su fe y amor y adoración. La palabra debe ser respetada y obedecida. Este libro, que contiene el registro de la vida de Cristo, su obra, sus doctrinas, sus sufrimientos y triunfos finales, debe ser la fuente de nuestra fortaleza. Y esto es lo que ha hecho el enemigo: escondernos a Jesucristo para que, no entendiendo su obra, quién era Él, con qué poder obró, nosotros no seamos esta herencia humana, esta nueva humanidad. Dice, se nos conceden los privilegios de la vida escolar en este mundo para que podamos obtener una aptitud para la vida superior. El grado más alto en la escuela más alta, donde bajo Dios nuestros estudios continuarán a través de las incesantes edades de la eternidad. Y aquí termina nuestra reflexión, mis amados. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia, y espero, mis amados, que entendáis
esta verdad tan profunda y que se está revelando en este ministerio, pero por alguna razón el enemigo está oscureciendo las mentes para que no se entiendan y que crean que este ministerio es apostasía y que todo lo demás es verdad. Espero y ruego que el Dios de los cielos abra vuestra mente, envíe su espíritu, que podáis entender. Todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. ¿Por qué? Porque alguien se ha encargado de robar al verdadero Jesucristo y vendernos un otro. Este mensaje entendido su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis y iluminará la tierra con su gloria. Gracias, mis queridos, por vuestra atención. Si os ha gustado lo que habéis visto, suscríbase por favor al canal, compartan, queridos, amen a vuestros hermanos y hermanas, compartan este material, ayúdales a entender que en este ministerio, cada vez que alguien se ha acercado con la mente despejada, me han mandado mensajes y me han dicho: Gabriel, he visto la luz y reflexión tras reflexión he averiguado verdades. Gracias. Y yo espero, mis amados, que seáis agradecidos a Cristo, el que nos ha enviado esta luz, que podáis entender su mensaje, su verdad, su realidad, que le aceptéis a Él. Yo os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.